Ya, muy bien. Bueno, estamos solamente 2, 4, 5, 6, 7. De todas maneras, iniciemos porque el tiempo es corto, ¿no? Ya, pudieron hacerlo, pudieron determinar, revisaron sobre la matriz energética, pudieron entenderla. ¿Cuál es la dificultad que encontraron? Claro, pero ahí no tiene que ver nada lo de la potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Porque son datos muy generales, ¿no? Lo que más, ahí estamos hablando de los flujos de energía, ¿no? Y sobre todo, cómo están distribuidos estos flujos de energía en función de los barriles equivalentes de petróleo o, o, o en función de toneladas equivalentes de petróleo. Sí, a eso más que todo, ¿no? Pero para que ustedes puedan realizar nuevamente y revisar e irse organizando en esta información, les voy a explicar lo siguiente. Hay una situación que es importante. A ver, permítame. Antes de nada, espérenme un ratito. Tenemos que ir registrando. Ya, tenemos que ir registrando y capturando las asistencias, ¿no? Lo mismo que grabando. Ya. Entonces, mire, partamos de lo siguiente. Cuando la situación de la formación ingeniero electromecánico no solo data de conocer las particularidades, por ejemplo, si se van por la línea de la electricidad, eh, tener claro, o sea, las situaciones de las redes, subestaciones, etcétera. O en la parte mecánica, diseños mecánicos, eh, procesos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Sino también van por la formación integral del ingeniero. El ingeniero tiene que conocer también desde el punto de vista energético cómo es lo que se desarrolla en el país y ver las opciones de cómo yo puedo incursionar o trabajar en aquello, ¿no? Por esa razón es necesario, y en lo que compete a las asignaturas, por ejemplo, en la parte de lo que es la termoenergética, es necesario conocer bien cómo está de la cuestión de la matriz energética y ver cuál es la proyección de esta matriz energética. Por ello que previo a hablar sobre ya en relación a plantas de vapor, es necesario saber qué tipo de energía estamos consumiendo dentro de los combustibles fósiles. Por eso yo les había enviado esa tarea
con la finalidad de que ustedes lean primero la matriz energética y vayan entendiendo cómo está constituida la matriz energética y saber qué combustibles se utilizan y cuánto es la generación mediante combustibles fósiles. Porque también la otra parte, pero eso corresponde al uso de las energías renovables y que también lo veremos en la asignatura de energías renovables. Pero hay un análisis de la matriz energética, cuál es la composición, cuál es el porcentaje de desarrollo de las energías renovables dentro de la matriz energética. Para que vayamos teniendo una concepción de qué es lo que está pasando y por qué tenemos que hablar de la eficiencia energética y por qué el uso de energías limpias o el uso de energías renovables. Cuando hablamos del uso de energías más limpias, nos referimos, por ejemplo, siendo combustibles fósiles o energías renovables, por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles, ¿cuál es una energía más limpia? Podemos decir que el petróleo es una energía más limpia que el carbono, claro. Podemos decir que el gas es una energía más limpia que el petróleo, claro. O sea, porque tienen menos composición de carbono y que son en definitiva los que tienden en menor o mayor grado a la contaminación ambiental. Hoy por hoy estamos hablando de que esta contaminación ambiental está afectando enormemente el clima, sobre el clima, ¿no? Y se habla del cambio climático. Cuando hablamos de calderas, ya por ejemplo en ciudades como Quito, Guayaquil, no digamos en otros países, ya está siendo sujeta de controles. Y incluso ya se han visto obligados a poner filtros en las chimeneas con la finalidad de disminuir la emanación de gases, ¿no? Sobre todo el monóxido de carbono y otros gases como el NOx, el SO2, etcétera, que son los que hay afectación a los seres humanos, a los animales y a las plantas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el uso de estos combustibles fósiles? Es de que ya estamos hablando de una crisis energética. Y eso significa que las reservas de estas fuentes fósiles tienden a tener su vida útil, a disminuir y que no están lejos. Entonces, eso lo vamos a ver de acuerdo a esta presentación, este trabajo de Carles Rivas. ¿Qué nos obliga a eso? Nos obliga a hacer dos cosas. Eficientes, pero también a ver nuevas fuentes de energía, sobre todo las energías renovables. Por otro lado, es importante analizar si las nucleares son una solución o no. Entonces, voy a proyectar hoy sobre crisis energética para luego ir adentrándonos, para ir entendiendo cómo lo vamos a ver en la contextualidad de la matriz energética. Porque hay términos que posiblemente ustedes no los conozcan, que es kilobarriles equivalentes de petróleo, toneladas equivalentes de petróleo. ¿Quién me podría decir si es factible o no podemos relacionar, por ejemplo, diésel en galones, gasolina en galones, gas en metros cúbicos y energía en kilovatio horas? ¿Los podríamos relacionar, sí o no? Podríamos decir, a ver, en esta empresa consumimos energía eléctrica en kilovatios hora, consumimos gasolina, tantos galones mensuales o anuales, consumimos diésel, tantos galones anuales, consumimos gas, tantos metros cúbicos por mes. Podríamos relacionar y decir, bueno, ¿cuál es el mayor portador energético? ¿Alguien me puede dar respuesta a eso? Habría que pasarlo a una sola unidad. Ya, ¿y cuál sería esa sola unidad? Según lo poco que estaba leyendo, creo que es toneladas de petróleo o algo así. El TEP. Toneladas equivalentes de petróleo, Eso, correcto. que... Entonces vamos por este lado. Cuando ustedes en su formación pueden muchos de ustedes, no solamente perfeccionarse en la parte exclusiva, técnica, ¿no?
sino también pueden ser consultores, y en esas consultorías es necesario conocer estos aspectos, ¿no? Ser auditores, auditores energéticos, la tendencia tiene que llegar a eso, a ser auditores energéticos, y posiblemente se vean obligados a que sean auditadas las empresas, sobre todo las públicas, indudablemente las privadas también, de cómo se desarrollan, porque no es posible que alguien diga, bueno, yo tengo dinero y puedo gastar el diésel que yo crea conveniente. No es así. No es así. Porque también, así como consume, también contamina. Y todo ello, por ejemplo, es necesario en las auditorías energéticas evaluar. Entonces, en una institución pública o privada, que ya considero que a futuro se lleven con mayor rigurosidad estas auditorías, y ahí tenemos que cotejar, a ver, vamos a un hospital. En un hospital consumen energía eléctrica, consumen gas, consumen diésel, consumen gasolina, y deberíamos, por ejemplo, nosotros saber cuál es el mayor portador energético, y todo esto tenemos que llevarlo a toneladas equivalentes de petróleo. Y con ello decir y hacer, por ejemplo, generalmente se trabaja con el diagrama de Pareto, y con el diagrama de Pareto se puede determinar cuál es el mayor portador energético. Y ahí, sobre eso, realizar una auditoría y evaluar qué pasa, dónde está consumiendo, por qué se consume más, e ir evaluando en forma anual. Y eso genera fuentes de trabajo, porque podemos en eso ser otra forma de especializarnos para poder tener ese tipo de trabajo, ¿no? Bien. Lo que sí les voy a pedir en adelante que seamos puntuales al ingreso, ¿no? Entonces me desvío bastante de lo que estoy expresando por estar ingresando los compañeros estudiantes. Entonces, por favor, si a las 3 en punto iniciamos o a las 5 en punto iniciamos, esa hora es o minutos antes, por favor ingresen. Yo en este sentido no me explayaré mucho tiempo, ser conciso en lo que corresponde dar, de acuerdo a la planificación de la clase, y por lo tanto inicio en punto, ¿no? Entonces ingresen un tiempo antes para no estar con este problema, ingresa uno, ingresa otro, y me distrae totalmente. Entonces les iba diciendo que en función de esto, nosotros podemos conocer cuál es el mayor portador energético y sobre ello evaluar. Por ejemplo, digamos, en un hospital, y les voy a mostrar el trabajo que se hizo en el Hospital Isidro Ayora, en una auditoría energética, pensábamos que era la energía eléctrica el mayor portador, pero de acuerdo al estudio realizado, resultó que era el diésel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace un análisis de todos los equipos que consumen diésel, y sobre ellos se hace otro análisis, otro diagrama de Pareto, y se determina cuál es el equipo que mayormente consume. Entonces se hace una evaluación, se hace una revisión del equipo, posiblemente rodamientos, el mantenimiento es fundamental en ello, y determinamos que puede ser es el equipo que está induciendo al mayor consumo. Eso es una evaluación energética. Eso requiere también un conocimiento de los equipos. Ahí entra la formación de la carrera, conocer a detalle, por ejemplo, si se trata de una caldera, conocer a detalle la caldera. Puede ser que en la caldera la automatización no sea buena, entonces o los aislamientos no estén buenos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que conocer cómo funciona una caldera. Entonces, esa es una particularidad de la formación del ingeniero electromecánico. Puede ser que las bombas de diésel o el quemador, sus rodamientos no estén bien. ¿Sí? Y todos estos aspectos ya es una particularidad en la cual tengo que entrar en detalle. Pero mientras tanto, lo otro, si ustedes se pueden dar cuenta, es un concepto de energía donde interviene también la estadística, donde interviene también el mantenimiento, hacer un análisis como un médico evalúa a un paciente. El historial que tiene un paciente puede servir como para uno evaluar qué es lo que pasa en su
contextualidad física en su salud. Lo mismo podemos hablar de los equipos, ¿no? Entonces, partamos de ese asunto y vamos viendo sobre la situación de la crisis energética. Esto, si bien está en catalán, no es difícil de entenderlo y por lo tanto podemos interpretarlo, ¿no? Para poder viabilizar y ustedes conocer qué es lo que a futuro nos espera y cuál es la solución ante ello. Veámoslo entonces, los voy a compartir. Un minuto, por favor. A ver, pongamos aquí un ratito. Hay palabras que toca. ¿Ya? ¿Sí lo observan? Ya, muy bien. Correcto, entremos en esto. Tuve que valerme de una persona para que me ayude. Algunas palabras nomás, porque las demás son entendibles, ¿no? Hace algún tiempo estuvo aquí el doctor Carles Riva, ¿no? Está aquí, es doctor en ingeniería industrial. Lo consideramos como un gran investigador, un científico, y que en función de eso es un estudio y un trabajo de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Recursos energéticos y crisis. Fin de 200 años irrepetibles. Presentación basada en el libro homónimo de Carles Rivas, ¿no? Doctor en Ingeniería Industrial. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Director del Centro de Diseño de Equipos Industriales. ¿Sí ven la relación que existe, no? Bien. Les voy leyendo, ¿no? Actualmente las energías no renovables, en las cuales las materias brutas, que son el petróleo y gas, más brutas el carbón. Entonces vamos viendo. Petróleo y gas son menores que las más brutas, o sea, aquellas que generan más contaminación como el carbón. ¿Alguien me puede decir dónde se utiliza el carbón? Pero carbón mineral, ¿no? No es el carbón que generalmente nosotros conocemos en una parrillada, nada de eso, ¿no? ¿Sí? No vayamos a confundir con ello, ¿no? ¿Quién me puede decir en qué se utiliza el carbón? A ver, el carbón es utilizado en países como Checoslovaquia, la China, Taiwán, Corea, Rusia. Son combustibles para la generación termoeléctrica. Y ustedes han de ver, por ejemplo, si revisan sobre contaminación ambiental, creo que es una de las asignaturas que ustedes también van a ver o están viéndola. Ahí, estas termoeléctricas son grandes consumidoras de energía. Y también emanan contaminantes a la atmósfera. Y es un problema grave que está presentándose a nivel mundial. No por el hecho de que se trabaje por allá, no llegue a contaminar o el cambio climático no afecte al resto de la región, o sea, o al resto de continentes. Nos afecta a todo el mundo, ¿no? Y las más peligrosas, ¿cuáles son? La nuclear. Estas constituyen la inmensa mayoría del consumo energético mundial. De ello, ¿qué tenemos? 84.01% está en las brutas y peligrosas: petróleo, gas, carbón, nuclear. En cambio, miren la diferencia: 15.99%, estamos hablando a nivel mundial, está la hidroeléctrica, la solar, la eólica, biomasa, geotérmica y marina. La energía de las olas, ¿no? No son controladas. Ahí va la situación. Las reservas están a miles de kilómetros del consumidor. Ojo,
y estas solo están en manos de multinacionales. ¿Cuáles son estas multinacionales? Son aquellas que tienen el control del petróleo, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien, por ejemplo, aquí en el Ecuador tuvimos una demanda, tanto es su peso, que a la final el Ecuador tiene que resarcir esa sentencia que se la hizo en el Ecuador sobre la afectación que hicieron en el nororiente ecuatoriano, donde existen las bases petroleras. Entonces, estas incluso han generado guerras. No nos olvidemos que lo de Afganistán, lo de Irak, estuvo de por medio el petróleo, ¿no? Entonces, en la obtención de esta está configurado el transporte, la transformación, cuyas pérdidas por mes es del 35% del total. El consumo de la media mundial en la actualidad es de 17.867 terawatts. ¿Qué es un terawatt? Es una unidad de potencia que equivale a 1.000 millones de kilovatios. Ojo, un terawatt es igual a 1.000 millones de kilovatios. Si el consumo, por tanto, es una media de 17.867 millones de kilovatios. Ojo con esas cifras. Si gustan, pueden irlas anotando, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea de... Perdón, rápido. ¿Anotaron? Esta cantidad aquí la pueden anotar. 17.867 terawatts. Para que vayan manejando la idea, ¿no? Luego, las reservas reconocidas en términos de energía son, por ejemplo, 1.126.19 terawatts. ¿Distribuidas en qué? Aquí tenemos una descripción. El carbón, 577.03 terawatts, que representa el 51% de las reservas. Es la mayor reserva que tenemos a nivel mundial. En el Ecuador no utilizamos carbón. Petróleo, 258.58 terawatts. Y esto significa que es el segundo en las reservas de un 23%. El gas, no estamos hablando del gas licuado petróleo, sino del gas en términos generales. Estamos hablando, por ejemplo, gas nosotros tenemos en el Golfo de Guayaquil. Ahí tenemos 215.38 terawatts, es el tercero. Y finalmente el uranio, 75.20 terawatts. ¿Para qué es el uranio? ¿Dónde lo utilizamos al uranio? Centrales nucleares. Exactamente. Entonces, ¿qué es el terawatt? Es una unidad de energía que equivale a 8.760 millones de kilovatios hora. Recuerden que la energía es potencia por tiempo. ¿Sí? La energía es potencia por tiempo. Bueno, yo les voy a pasar en todo caso esto, pero para poder tener un resumen general inmediato, es que la media del consumo mundial es 17.867 terawatts y que las reservas son de 1.126.19 terawatts. Bien. A ver, déjenme buscar aquí un ratito la traducción. Perdón un ratito, sí, hay una llamada que tengo aquí que no insiste cada rato. Giovanni, le llamo más luego. Estoy en clase, sí, le vuelvo a llamar. Sí, ya le llamo, estoy en clase, ya le llamo más tardecito, sí. Ya le llamo. Ya. Entonces, esto equivale,
o sea, esto más o menos significa 10.000 millones de kilovatios. 10.000 millones de kilovatios, ¿no? Ya, ¿asombroso o no? ¿Sí? ¿Esto es asombroso o no? Bueno. Esto significa que 7.000 millones de habitantes, o sea, que para 7.000 millones de habitantes existe una distribución desigual, ¿no? Mire que entramos también con la parte social. La riqueza está concentrada en pocas manos. Podemos hablar, por ejemplo, de que, por ejemplo, un 20% tiene el control de la riqueza con respecto a un 80%, ¿no? Así a grosso modo. Y mire cómo está distribuida, quién es esta energía está concentrada sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá, los países europeos. Ellos son los que más consumen, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, América del Norte tiene un consumo de 447.36, ¿sí? Por 447.36. América del Sur, o América, perdón, del Sur y Central, 468. África, en su totalidad, tenemos, por ejemplo, 967, etcétera, de tal manera que esto nos da una visualización de que si el consumo, tal como se ha visto, esto es del 2018, ojo, entonces la media total va a ser de 17.867 terabytes, y la media por habitante, entonces resulta que es de 2.67 kilovatios por habitante, pero desproporcionadamente, distribuidas desproporcionadamente, ¿no? Ojo, 2.67 kilovatios por habitante, eso lo podemos anotar, puesto que el anterior ya lo tenemos anotado, ¿no? Bien, si seguimos consumiendo igual, ojo, que es los 1.126.19 terabytes, para 17.817 terabytes, significa que tenemos reservas para 63.03 años. O sea, si hacemos desde el 2008 para 63 años, tomando en cuenta que este estudio se hizo para el 2008, las reservas se acabarían en el año 2071. Estamos 2020, estamos hablando que 51 años más ya no habrían reservas. Ojo, reservas. Quiere decir que aquellas que están previstas, las reservas petroleras, por ejemplo, en Arabia Saudita, Venezuela, todos los países productores de petróleo, de carbón, etcétera, estamos hablando de una reserva de 63.03 años. Bien. Pero la población crece. Ojo, estamos hablando que si la población, estamos haciendo una referencia con la población que existe actualmente, con las reservas que existen actualmente. Pero aquí nos hace un análisis. La población crece y el consumo también. ¿Sí? Eso hay que tomar en consideración. Y entonces, en base a eso, el análisis empieza desde 2017 y tenemos que la reserva total es de 1.200 terabytes, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Tenemos aquí el petróleo en el 2007. ¿Cuál es la mayor reserva? Carbón. Este es el total de carbón, uranio, gas natural y petróleo. Todo esto sumado nos da esto. Donde la mayor reserva, como lo habíamos visto anteriormente, es carbón, luego viene el petróleo e inmediatamente el gas natural, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría en el 2012? Va disminuyendo ya gradualmente, o sea, de los años que hemos pasado, ojo, estamos 2020. 2017, cercándonos ya al año en el cual estamos actualmente. Esta reserva total va bajando
como va bajando la reserva de petróleo, como va bajando la reserva de gas natural y la de carbón. 2022, seguimos bajando ya 2 años después del actual que estamos viviendo, y ustedes van notando que va disminuyendo poco a poco. Para esto, indudablemente, él se ha basado ya en informaciones de otros científicos y de estudios que él mismo los ha venido realizando. Miren, 2027, 2032, 2042, ¿sí? Ya no va quedando petróleo. Miren las reservas del petróleo, las del carbón todavía. 2047, todavía existen unas pequeñas reservas de carbón y pequeñísimas ya las de uranio, petróleo prácticamente, que es el mayor consumidor porque se lo utiliza bastante. ¿Dónde? En el transporte a nivel mundial. Y en el 2052 ya no va quedando reservas de carbón, ya han desaparecido las anteriores, petróleo, gas natural. 2057, y la reserva de carbón, que es el mayor contaminante, es la que va quedando y que viene a ser la total. Entonces, 2060, fin de las reservas. Recuerden que la proyección era 2071, pero el análisis se hace de que la población también crece y el consumo también crece. Consumimos energía en forma desproporcionada. Sobre todo, por ejemplo, los países con gran economía como Estados Unidos tienen un gran consumo de energía y gran consumo que se hace con combustibles fósiles, ¿no? Entonces esto nos debe hacer repensar a dónde tenemos que apuntar. A ver, déjenme ver esta traducción. En los próximos años, la gasolina, el gas, la electricidad multiplicarán su precio. Y esto lo estamos notando. Miren el Ecuador, ¿qué ha pasado? ¿Quién me puede decir qué ha pasado? Porque miren, no debemos nosotros permanecer aislados de lo que sucede políticamente. Ese es un error que está sucediendo con la juventud, que no miran qué es lo que pasa. ¿Cuál es las últimas medidas que adoptó el gobierno? Y que posiblemente no nos dimos cuenta. Mucha gente no se dio cuenta que tenemos una liberación, que lo dicen ellos, de que no subirá ahora, pero a futuro tendrá que subir el gas, tendrá que seguir subiendo la gasolina porque hay esta liberación. Entonces las condiciones que que vienen a futuro son complejas y es necesario que nosotros tengamos una idea clara. Nosotros podemos imbuir, hacer conocer a quienes nos rodean qué es lo que está pasando, ¿no? Si somos inteligentes y no creemos en todo lo que nos dicen, entonces tendríamos que hacer el siguiente análisis, ¿no? Los recursos no son inacabables. Los petroleros saben que mientras más perforaciones que realicen, la garantía de petróleo es de que no existirá, será mínima. No tienen alternativas. No hay cartas amigables ni soluciones tecnológicas mágicas. Las nucleares no resuelven el problema. Igual al hidrógeno, porque recuerden, antes se hablaba bastante de hidrógeno. Los biocombustibles tampoco son la solución. ¿Por qué? Porque la tierra debe ser necesaria para producir alimentos. Si nos dedicamos a los biocombustibles, como está pasando en Brasil, ¿qué pasa con las tierras que pueden estar destinadas para la alimentación? Entonces eso también hay que tomar en consideración. Entonces el actual modelo es decreciente, no es sostenible. La solución pasa por un cambio de modelo, de hábitos, de tecnologías, en la cual propone que el autor
recuperar el control, reducir el consumo, pasarnos a las energías renovables, recuperar el control, evitar largos y complejos costosos procesos de transformación, multiplicar las constantes fuentes de energías renovables, fomentar el autoabastecimiento, reducir el consumo, racionalizar el uso del transporte, evitar hábitos en cuanto a lo público y privado que llevan al consumo exagerado de energía, ¿sí? Moderar, mire, aquí entra la arquitectura, de tal manera que ver formas de que las construcciones permitan una gran luminosidad para evitar el uso de energía eléctrica. Y ahí viene la arquitectura bioenergética, ¿no? Donde incluso tenemos que utilizar energía solar. Ya existe, por ejemplo, en el Ecuador, una resolución que permite que se pueda instalar en los domicilios, se puedan instalar paneles fotovoltaicos. El año pasado vino un ingeniero que se formó aquí, que es profesor en Australia, en una universidad de Australia, y que viene trabajando en el desarrollo de los paneles fotovoltaicos domiciliarios. Pero todavía aquí no tenemos claro del asunto. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, podemos instalar en el techo de nuestras viviendas, podemos consumir y también vender esa energía. O sea, es ahí donde los países tienen que ir y las ciudades tienen que ir alimentándose más en el uso de las energías renovables, la energía fotovoltaica. La eólica posiblemente sea limitada en nuestro medio. Recuerden que en Loja tenemos generación de energía, pero 2700, donde la velocidad del viento tenemos aproximadamente de 12 metros por segundo. Sin embargo, aquí en Loja, de acuerdo a las mediciones que tenemos, generalmente está bajo los 2 metros por segundo. Entonces no nos sirve para generación de energía. Por ejemplo, autónoma, que significaría tener una turbina y generar energía. Entonces hay muchas formas de ir fortificando esta situación del uso de energías renovables, ¿no? ¿Qué nos plantea reciclar, no? Recuerden, por ahora el plástico fue el peor invento que hubo, es uno de los mayores contaminantes, consume demasiada energía para su producción. Entonces, esto de aquí en adelante tenemos que ir pensando esos hábitos, incluso de nosotros mismos, ser quienes debemos cambiar. Muchas de las veces, ¿qué hacemos? Mire lo que pasó en Perú. Consumimos algún plástico a la calle y a veces a 5 metros, 10 metros está un basurero. ¿Y a dónde creen que va esa basura? Va a la alcantarilla, con la lluvia, ¿a dónde va? A los ríos, y con los ríos, de los ríos, ¿a dónde va? Al mar. Entonces no tenemos una concepción. Y en Perú, en Piura, les pasó factura. No sé si alguien conoce Piura, pero Piura es demasiado sucio. Cuando uno ingresa a Piura se va dando cuenta de cómo existe, antes de llegar a Piura, plásticos por todo lado. Plásticos que cuando tuvieron esas lluvias fuertes, se taparon las alcantarillas y el nivel del agua subió 1.5 metros dentro de la ciudad y otros poblados más del Perú. Ocasionaron serios problemas. No hicieron una planificación adecuada. Por eso es importante la planificación en cuanto a las edificaciones que deben existir en las ciudades. Construyeron donde había quebradas secas. Eso es gravísimo. En Zapotillo no hace mucho tiempo hubo un gran problema de unos 2 ingenieros que quisieron pasar por una quebrada seca y estaba lloviendo, ¿no? Estaba en un nivel bajo. De repente llueve en la montaña y baja gran cantidad y va llevando. Las quebradas secas son muy peligrosas. Pero más peligroso es lo que nosotros vamos contaminando.
Y esto es lo que debemos mentalizarnos, de apoyar o de llamar la atención a quien desaprensivamente arroja basura a la calle, sobre todo los plásticos. Miren, Loja, si bien hubo problemas, o los hay problemas, en cuanto a al material que pusieron en las veredas, son sumamente peligrosas, pero ustedes caminen y van a fijarse que si en una cuadra nada más, la cantidad de chicles que existen, que botan, que arrojan en las veredas. Eso, por ejemplo, mire, ¿qué es? Concepción, educación. La educación debe nacer de la casa, la educación no es en la escuela, en el colegio. Debe incidir en cierta manera, en la universidad, pero es en la casa es lo que de nosotros, que son padres de familia desde niñitos, irles inculcando el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto a la sociedad. Bien, aquí entonces la otra propuesta es pasarnos a las energías renovables, netamente renovables. El modelo es un decrecimiento energético y aquí lo que plantea es que Europa debe ser pionera en estos valores de bienestar y cultura, que es uno de los aspectos que les estoy indicando. Bien, aquí está Carles Rivas, es el autor de este estudio. Él tiene muchos libros sobre esta cuestión de energía y crisis. De hecho, hay un libro que les voy a compartir para que ustedes puedan leerlo con más detalle. Esto es un resumen nada más, pero cifras las van a encontrar en este libro, ¿no? Entonces, con esto, mire, estamos dando una guía somera de qué es lo que está pasando a nivel mundial y vamos entrando también a la matriz energética. Pero para ello voy a compartirles la relación que existe entre una energía y otra en toneladas equivalentes. Bien. Les voy a compartir, perdón un ratito. Antes de olvidarme, cuando me pasen los correos, para yo compartirles unos links de videos de calderas industriales, porque generalmente, ¿cómo hemos desarrollado la asignatura? La asignatura la desarrollamos haciendo visitas, pero actualmente no hay cómo hacer visitas, no nos van a permitir hacer ningún tipo de visita. Íbamos sobre todo a los públicos, que eran los hospitales Isidro Ayora y el hospital del IES, que son las instalaciones más grandes, ¿no? Que tenemos de calderas en Loja. Unas capacidades de 100 HP sus calderas. Sin embargo, en Catamayo, que es privado, tenemos calderas de 1000 HP. Ellos lo utilizan para generación eléctrica y también lo utilizan para la producción, ¿no? En los depósitos donde hacen la producción del azúcar. Entonces, este tiene una gran utilización. Pero ahí es mucho más complejo hacer visitas, entonces lo que sí podríamos haber hecho si no hubiera sido por esta pandemia es en estas instituciones públicas, que ahí sí nos permitían, incluso podíamos hacer prácticas, pero no conocemos hasta cuándo durará esto. Se habla que posiblemente hasta marzo, abril. Entonces se nos va a limitar y por eso yo he cambiado el modelo del sílabo, porque tenemos que ajustarnos a las condiciones en las cuales nos encontramos. Bien, perdón un ratito, voy a buscar hasta aquí. Dejemos la grabación si no se hace muy larga. Okay. De igual manera, les compartiré
aquí tenemos los factores de conversión a toneladas equivalentes de petróleo. Esto también nos ayuda, una vez que tengamos las toneladas equivalentes de petróleo, a toneladas de CO2. O sea, si tenemos 10 toneladas equivalentes de petróleo, ¿cuánto, dependiendo del combustible, nos refleja en la emanación de toneladas de CO2? Esto con la finalidad de saber y conocer la contaminación que nos produce una fuente dependiendo del combustible que utiliza. A ver, si están revisando ahí, por favor. Entonces, miren, Sí, ingeniero. cuando el portador es electricidad, la unidad que es kilovatio hora, ¿sí? Y su equivalencia es de 0.86 por 10 a la cuarta, ¿no? Hagámoslo un poquito más grande. Ahí está. Por 10 a la menos 4. El diésel, la unidad es el galón. Entonces, una tonelada equivalente de petróleo representa 0.033. La gasolina, su unidad es el galón. Si queremos convertir, ya lo van a ver más o menos abajo, es 0.029. Y el gas licuado de petróleo en metros cúbicos, 0.585. Si tenemos este ejemplo aquí, miren, este es el caso del Hospital Isidro Ayora. Su consumo anual es de 521.055 kilovatios hora, que representa 44.81 toneladas equivalentes de petróleo. Esto multiplicamos por esto y obtenemos eso. Diésel, 29.000 galones, 95.96 toneladas equivalentes de petróleo. Gasolina, 2.290 galones, pero esto es del año, creo que es 2008, 2009. 6.76 toneladas equivalentes de petróleo. Y el gas licuado de petróleo, 36 metros cúbicos, que representa 21.04 toneladas equivalentes de petróleo. Las auditorías por lo menos deben realizarse uno o dos cada 2 años, ¿no? Porque va cambiando. Se van implementando en las empresas o instituciones equipos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 29.000 galones, un barril representa 42 galones, un barril es 1.015 barriles equivalentes de petróleo, un barril equivalente de petróleo, 0.13878 toneladas equivalentes. Obtenemos que esto es igual a 95.96 toneladas equivalentes de petróleo. Lo mismo podemos decir de gasolina, gas licuado de petróleo, y por lo tanto nosotros podemos obtener esta relación de un combustible, de un portador a otro, y saber, por ejemplo, que aquí, miren, en este caso, ¿cuál es el que representa? A priori nosotros decíamos en este estudio energético en el hospital que el mayor portador, ustedes lo ven aquí, 521.055, dicen, no, este es el mayor consumidor. Pero cuando lo llevamos a toneladas equivalentes de petróleo, nos damos cuenta que el mayor consumidor era el diésel, el mayor portador. Entonces, aquí, ¿qué tocaba hacer? Con el diagrama de Pareto, ir haciendo un análisis para determinar cuál es haciendo un análisis de todos los equipos consumidores de petróleo, de diésel, cuáles eran los mayores consumidores. Y esto nos refería hacia el petróleo se utilizaba, el diésel, perdón, se utilizaba en la caldera y incineradores. En ese tiempo estaban permitidos los incineradores. Hoy por hoy están prohibidos en los hospitales tener incineradores. ¿Qué era un incinerador? Donde generalmente se quemaban placentas, brazos, piernas con gangrena, pero eso, mire, se iba hacia la atmósfera. Resultaban consumidores, grandes consumidores. Nosotros también participamos en un estudio sobre todo en calderas, ya conocidas como fuentes fijas, a donde
estaba dirigido el mayor contaminante, ¿sí? Y resultaba que estaba, por ejemplo, del Hospital Isidro Ayora a 120 metros, nada más. Para ello hicimos un estudio de la dirección del viento predominante. Instalamos una torre que está junto a la del INEAMI, arriba en la universidad, a 10 y 30 metros, para extrapolar a 20 y 120 metros respectivamente, que es cuando se hace un estudio de contaminación de gases, que se lo ve en gestión ambiental. Y entonces, en función de eso, de la Rosa de los Vientos, nos daba que del Hospital Isidro Ayora hay una ciudadela en la parte de donde queda medicina, hacia atrás, que llegaban los contaminantes, y ese era el reclamo que hacían de que llegaba, se olía bastante a quemado, que no era otra cosa que el, el gas que emanaba de las calderas. Gases que, como les digo, está compuesto de varios afluentes como el SO2, el NOx, el CO, o sea, el monóxido de carbono, y cada uno de ellos que implica su afectación. Puede producir dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Fibrosis pulmonar. Entonces, ¿estamos autorizados como empresarios o como gerentes a afectar la vida de los demás? No. Entonces, esa es la razón más que suficiente como para también exigir que haya estas auditorías. Bien, con esto que hemos hecho una explicación nuevamente, entonces, para que ustedes hagan una revisión de la matriz energética, ya tienen las equivalencias, ya se los subo. Ustedes ya le paso mi correo a Daniel. Y por favor, Daniel, entonces me recopila los correos de los que están presentes o de los que no han venido ahora con la finalidad de yo les dije que aquellos que no estén con las cámaras, yo los retiro, ¿no? En eso vamos a ser un poquito exigentes. Tengo mis razones en función de lo que sucedió el año pasado. Acabo de retirar a los compañeros. Yo creo que solo una vez se debe al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Ingeniero, disculpen la Sí. pregunta. Bueno, a mí me eliminó ahorita de la reunión, es que yo me conecto de la computadora y del celular. Ya, Lo que pasa por es que favor, entonces ayúdeme con una información. ya, entonces, Necesito que cada uno de ustedes también le participe a Daniel. ¿Qué ya. tipo de conexión tienen? ¿Sí? Listo. No, lo ¿Cuáles que pasa tienen es que en la dificultades? computadora no tengo micrófono ni la Ya, cámara. por favor, Entonces, entonces no. verán. Les voy a mostrar un ratito para que ustedes me pongan solo un minuto hasta ubicar cuál es el análisis que necesito. Con ustedes no puedo hacerlo todavía porque no tengo las listas. En cuanto esté las listas, pero si ustedes ya me ayudan, yo quiero saber las condiciones en las cuales se encuentran, ¿no? Pero poniendo lo que es la realidad, ¿no? Permítanme un rato y les voy a compartir. Cerremos esto. Cerremos esto. El link yo ya les paso también de las calderas para que puedan revisar. A ver, vamos a ver. Esto está en... ya. A ver, a ver.
Ya. A ver, necesito estos datos. ¿Tienen internet? El tipo, el dispositivo, observaciones si tienen sin cámara y la ubicación donde se encuentran cada uno de ustedes. ¿Sí? Mejor dicho, esto le voy a pasar a Daniel para que me ayude entonces llenando este dato con ustedes. Entonces, con esto yo sé en qué condiciones trabajamos, ¿no? Y al menos espero que todos tengan el internet para poder desarrollar adecuadamente la asignatura. Con los otros, con estos estudiantes que ahora están en el 10º, ya tengo el dato, ¿no? Entonces hay algunos que no tienen cámara, es entendible, pero no, a veces en las pruebas sí es necesario que tengan una cámara, porque ahí sí es necesario controlar cómo lo desarrollan, ¿no? Entonces, Daniel, yo se lo voy a pasar esto, por favor, inmediatamente que terminemos con mi correo, se lo paso a WhatsApp. Y yo le busco, usted tiene que estar como Daniel.Sáenz, ¿no? Ya, para pasarle su correo esta información. Entonces, para que los compañeros... Ahora bien, yo mañana, yo tengo mañana una comisión de escalafón toda la tarde, ¿no? Entonces, de aquí no tendremos mañana. Y el viernes posiblemente no me encuentre aquí. Entonces, de aquí nos veríamos el día lunes. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, entonces les voy a pasar la información que tengo a la mano ya para que ustedes puedan comenzar a revisar y a leer. Y sobre la matriz energética, entonces complementen el trabajo con la finalidad de que traigan los datos que les había solicitado. No estoy pidiendo potencia activa ni reactiva, sino que centrémonos a lo de la matriz energética o el balance energético nacional del último año, de tal manera que sepamos cuánto es el porcentaje de consumo mediante combustibles fósiles, o sea que en otras palabras, las termoeléctricas. ¿Y cuáles son los combustibles que se utilizan en estas termoeléctricas? Gas, diésel, y hay otro combustible que se lo utiliza a partir de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, no recuerdo bien el nombre, búnker, el búnker. Entonces para acá Loja no hay búnker, ¿no? Acá solo utilizamos diésel. Ese es un breve resumen que hay que realizarlo. Y de ahí ya nosotros vamos a exponer en qué consiste esto de la matriz energética, pero sí me gustaría avanzar en unos minutitos, explicarles algo que es importante para que ustedes vayan leyendo y vayan teniendo noción de qué es lo que se trata. ¿Alguien puede decirme qué es el Producto Interno Bruto? Y recuerden que siempre, incluso en las noticias, nosotros escuchamos el Producto Interno Bruto. ¿Alguien tiene idea de qué se trata esto? Entonces también investiguenlo esto, ¿sí? Entonces en la próxima clase hacemos a cualquiera de los estudiantes que nos explique esto, ¿no? Y vemos si está bien o mal su apreciación o su lectura o la información que ha obtenido. Generalmente es bueno tener la información de Google académico, ¿no? Pero como ustedes tienen a la mano lo del ADE, pueden buscar información referente ahí sobre lo que estamos tratando. Bien, con esto, permítame un ratito nomás hacer un recorte. Ya.
Entonces nos veríamos aquí el día lunes, sí. Ya le paso la información, Daniel, entonces. ¿Alguna acotación, alguna novedad tal vez? ¿Alguna explicación adicional? $2020 no tenemos todavía, 2018. 2020 no termina y 2019 creo que todavía no procesan. Sí. Entonces generalmente siempre sale un año retrasado. Tengo entendido que el último creo es 2018. El balance energético. Ahora miren, ese balance cambiaría para el 2023, ¿no? Puesto que se instalan por ejemplo, el parque fotovoltaico 2 y 3, ya tenemos un incremento de 120 megas. Y también el que se va a hacer el parque eólico y el parque fotovoltaico que se va a hacer en Manabí, entonces cambian el balance energético, ¿no? Y por eso es que lo van haciendo en forma anual, por las condiciones cambiantes que tenemos en la generación de energía. Bien, una pregunta. ¿Ustedes han visto anteriormente todo esto, lo que estamos explicando o no? Ya, muy bien. Entonces creo que estamos orientándonos a la parte que es necesario que ustedes vayan teniendo esta concepción, pero que no solamente sea la explicada, sino que la que ustedes también lean, ¿sí? Entonces, por esa razón van a leer lo de la matriz energética, entonces del año 2018, entenderla, y aquello que no entiendan, entonces lo reforzamos en la clase, ¿sí? Porque recuerden, yo el día de antes de ayer les había explicado que aquí lo que tenemos que trabajar son plugs, no es que vamos a leer, aprovechar la lectura en clase, no, sino dar las partes esenciales, la otra la complementan ustedes con la lectura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Sí, Bueno, sí. ya, nos vemos de aquí entonces el día lunes, ¿no? Bien, Bueno, un gusto, ¿no? gracias. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Perdón.